En este tercer domingo de Pascua tenemos este relato maravilloso de los discípulos de Emaús, que tiene tanta riqueza en el primer día, aquel día de la resurrección del Señor. Y qué hermoso que estos textos de la Pascua se nos presenten en el día de la resurrección. La semana pasada, el domingo pasado, en el día de la misericordia, vimos también en el primer día de la resurrección cómo el Señor se apareció a ellos, y ya luego a los 8 días se apareció Santo Tomás con ellos. Pero es el poder de la resurrección actuando en los apóstoles, actuando en la vida de cada uno. De nada sirve el Señor resucitado si no ha tocado nuestra vida. De nada sirve si yo no permito que Él haga su obra maravillosa en mí. Y esa obra maravillosa es la obra del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, y es ver cómo el relato de estos hombres iban conversando de todo lo que había sucedido, conversaban y discutían, estaban decepcionados, estaban dolidos, se iban de Jerusalén, se iban de la iglesia, se iban de la comunidad, estaban acabados. Que nosotros nunca nos vayamos de Dios, que nosotros nunca nos vayamos de la iglesia, que nosotros nunca nos decepcionemos. Y ahorita vamos a ver por qué ellos se decepcionaron. Nosotros nos podemos decepcionar del Señor, nosotros podemos alejarnos de Él, nosotros podemos huir, pero Él siempre está allí acompañando. Él siempre está allí acompañando. Uno puede decir lo que sea de Jesús, lo que sea de la iglesia, lo que sea, pero Él es fiel y acompaña, y acompaña, y acompaña. Ellos le dicen: profeta Jesús Nazareno, profeta poderoso en obras, palabras ante Dios, ante el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes? Nosotros pensábamos, nosotros creíamos que él iba a ser el libertador de Israel, pero pasaron 3 días, las mujeres dijeron que resucitó, unos de nosotros fueron allá y vieron, resucitó, y lo están diciendo, pero no lo viven, pero no lo creen. Y Jesús allí acompañando. ¿Qué es lo que hace? Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. Otra traducción va a decir: qué lentos son para entender los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? ¿Cuál era la decepción de esos hombres? La cruz. El escándalo de la cruz. Eso los decepciona. Que Jesús murió. Pero dijeron que resucitó, pero murió, y pensábamos que iba a liberar. Y a veces nosotros nos decepcionamos de Dios, porque, como dice el Señor, y como dice, comenzó por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Les explicó todo. Ellos tenían y se quedaron con un pedacito. Y el Señor les explica todo. Muchas veces nosotros nos frustramos
porque no dejamos, no conocemos, no buscamos toda la palabra de Dios que nos enseñe, que nos hable, que nos explique, sino que nos quedamos con un pedacito, el pedacito que nos gusta, el pedacito que me emociona, el pedacito que me alegra. Pero hay otras partes de la Biblia que me escandalizan. El escándalo de la cruz estaban viviendo ellos. Entonces como que no, esa parte de la Biblia no. La cruz no, sufrimiento no. Y pensamos, y es obra del mal que dejamos que reine en nosotros, y pensamos que es lo peor, que es lo malo, y que yo no puedo suplir. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto y entrara así en su gloria? El camino a la cruz va a terminar en la gloria. Y el Señor comienza por Moisés, sigue por los profetas, les explica todo lo que se refería a Él en las Escrituras. Tenía que padecer, tenía que pasar por la cruz, tenía que vivir. Pero ellos, no. Nosotros pensamos que iba a liberar, pero sin cruz. Que iba a liberar de los romanos, pero no iba a liberar mi corazón. ¿De qué me sirve una paz escrita en un documento cuando no la vivo? ¿De qué me sirve una sentencia de libertad? ¿De qué me sirve proclamar cosas que son ciertas, pero no las vivo? No las creo. Estos hombres sabían muy bien lo que pasó con Jesús, pero no estaban conformes, como nosotros podemos no estar conformes con lo que sabemos de Jesús. No, sí, yo sé que es Dios, yo sé que resucitó, yo sé que... Pero lo mismo, lo condenaron a muerte, lo crucificaron, dijeron que resucitó, dijeron... Lo mismo es lo que escuchamos en la primera lectura de Pedro. Pedro, el día de Pentecostés, comienza a anunciar lo mismo. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Ustedes lo mataron, pero Dios lo ha resucitado. Y toma las Escrituras para anunciar la resurrección. Exaltado a la diestra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro en ese momento ya había recibido el Espíritu Santo. Y ellos se iban. ¿Qué diferencia una persona que se queda en la iglesia, vive en el Espíritu y persevera en medio de las pruebas? Los relatos de la resurrección, el Señor sopla sobre ellos, les dice, les doy la paz. Ellos se alegran. Y acá, en este relato de Maús, da la paz, da la palabra y da la Eucaristía. Definitivamente no se puede vivir al resucitado sin la Eucaristía. Definitivamente la palabra de Dios va a tomar todo su sentido en la Eucaristía. Pero hay que invitarlo a que Él haga Eucaristía en mí, a que Él parta el pan, a que Él me hable, a que Él me llene. Jesús no entra obligado, Jesús no se hace obligar a que entre en ninguna vida. Llegan cerca de la aldea donde iban y Él simuló que iba a seguir de camino. Si me van a invitar, invíteme. Pero Jesús no atropella, Jesús no se mete, Jesús no invade.
Es triste a veces escuchar predicaciones donde es así a la brava y usted tiene y Jesús les habló, les dijo y tenía más para darles, pero no se impuso. Y Jesús siempre tiene más para darnos, pero no se mete a la brava. Cada uno de nosotros es libre de decirle: siga su camino o quédate con nosotros. Siga su camino. Ya, esto poquito que ya me explicó, ya lo entendí, ya. Quédate. Que nosotros, en medio del sufrimiento, en medio de lo que no entendemos, en medio del fracaso, en medio de la decepción, en medio cuando huimos, en medio cuando todo, sepamos que Él está allí, sepamos que nos ama, sepamos que nos habla, y en la más mala de las malas, con su palabra digámosle: quédate. Y se quedó. Y fue la Eucaristía para ellos. Y se quedó, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, se lo iba dando. Se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero les apareció de su vista. ¿Para qué? Ya lo tenemos en el pan, ya lo tenemos en el altar, ya lo tenemos en la Eucaristía. Es tan poco lo que nosotros hemos experimentado de Dios, que con lo poquito que tenemos, y ese poquito nos frustra, y ese poquito me lleva a tener heridas y a vivir mal, El Señor da la palabra, pero da mucho más. Nos alimenta con su cuerpo, con su sangre. Quédate con nosotros. Quédate, Señor, porque te quiero escuchar. Quédate, Señor, porque quiero que me alimentes. Quédate, Señor, para experimentar verdaderamente lo que tú nos das. Para experimentar que tú eres el libertador, que tú eres el que salva, y me salvas con tu presencia, y me salvas con tu palabra, y me salvas con toda tu misericordia. Amén.